Buen día, mi nombre es Valeria Méndez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Esta es la presentación de la Estrategia Educativa de Nutrición Deportiva de Estadía 2. Datos de la institución. INMUDER es el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada. Es un organismo público enfocado en promover la actividad física y el bienestar integral. Ofrece servicios deportivos, recreativos y de salud preventiva. Cuenta con un gimnasio comunitario donde se atiende a la población diversa, adultos mayores, jóvenes, personas con enfermedades crónicas. Tiene un horario de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche y los días sábados de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía. En este gimnasio es donde yo desarrollé mi estadía número 2, el proyecto, que consistió en evaluar, diagnosticar y otorgar un plan nutricional personalizado, considerando la edad, sexo, peso, altura, estado de nutrición y entrenamiento para el cálculo de requerimientos de los usuarios del gimnasio Inmudere de Ensenada, Baja California, del 28 de julio al 7 de noviembre del 2025, también donde se aplicó la estrategia educativa. Descripción de los participantes. Como pueden ver aquí, esta es la tabla que recabé con los datos de cada uno de los participantes, donde se incluye el nombre, el sexo, la edad, la talla, el peso, la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera, el índice de cintura-cadera, porcentaje de músculo, porcentaje de grasa, el índice de masa corporal, el consumo energético diario, también su diagnóstico nutricional, el de salud y la actividad física que realizaban, la frecuencia y las horas que la realizan. En la descripción de los participantes, pues en la misma tabla, ¿no?, que están recolectados el diagnóstico de los participantes del gimnasio, se puede observar cuál fue la mecánica con cada uno de ellos. Desde la entrevista nutricional hasta la medida de datos antropométricos, como fueron el índice de cintura-cadera, obviamente la talla y el peso que se obtuvo también a través de la báscula digital. ¿Cuáles fueron los resultados? Se muestra en esta gráfica número 1 que los participantes evaluados en el gimnasio Inmudere fueron 10 participantes, 5 de ellos fueron hombres, el 50%, y 5 de ellos fueron mujeres, teniendo una distribución equitativa. En la gráfica número 2 se muestran las edades de los participantes evaluados. Se puede apreciar que la edad mínima fue de 18 años y la edad máxima fue de 51 años. En la gráfica número 3 se muestran los grupos etarios de los evaluados, ¿no?, en el gimnasio. Fueron de 18 a 25 años, 3 participantes, de 26 a 35 años, 2 participantes, de 36 a 45 años, 2 participantes, y de 46 a 55 años, 3 participantes. En la gráfica número 4 se muestra el diagnóstico nutricional de los participantes. Se puede apreciar que 8 de ellos, es decir, el 80%, tienen sobrepeso y 2 de ellos, o sea, el 20%, tiene obesidad grado 1. En la gráfica número 5 se muestra el diagnóstico de salud de los participantes. Se puede apreciar que 3 de ellos, es decir, el 30%, tiene prediabetes, un participante, es decir, el 10%, tiene diabetes, un participante, el 10%, tiene rinitis alérgica, el otro 10% tiene asma y el 40% no presenta alguna patología. En la gráfica número 6 se muestra el riesgo cardiovascular por medio del índice de cintura-cadera de los participantes. Se puede apreciar que 8 de los participantes, es decir, el 80%, presentan riesgo cardiovascular y 2 de ellos, es decir, el 20%, no presenta riesgo cardiovascular. En la gráfica número 7
Se muestra el porcentaje de grasa de los participantes evaluados. Se puede apreciar que el 80% está en un rango no saludable, es decir, que está alto, y el otro 20% está en el rango saludable, es decir, normal. En la gráfica número 8 se muestra el porcentaje de músculo de los participantes. Se puede apreciar que 50% presentan bajo músculo y el otro 50% presenta un rango normal de músculo. En la gráfica número 9 se muestra el consumo energético diario de los participantes. Se puede apreciar lo siguiente. De 1.500 a 2.000 kilocalorías por día, 6 participantes. De 2.000 a 2.500 kilocalorías por día, 2 participantes. De 2.500 a 3.000 kilocalorías al día, un participante. Y mayor a 3.000 kilocalorías, un participante. En la gráfica número 10 se muestra la actividad física. Todos mencionaron que hacían cardio y pesas y el promedio de la frecuencia fue 5 días a la semana y el promedio de la duración es de 1.5 horas al día. ¿Qué se observó? Prevalencia de sobrepeso, obesidad y riesgo cardiovascular. El 100% de los participantes presenta exceso de peso, 80% con sobrepeso y 20% con obesidad grado 1, en el rango de las edades de 18 a 51 años. Mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como son diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias y síndrome metabólico. Además, el 80% de los usuarios presentan índice de cintura-cadera elevado, lo que indica un riesgo cardiovascular aumentado por distribución central de la grasa. También se observó un estilo de vida y alimentación inadecuada. Aunque todos los participantes realizan actividad física, cardio y pesas en promedio 5 días a la semana, el consumo energético elevado en varios casos sugiere un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, lo que contribuye al mantenimiento del exceso de peso. Además, se identifican enfermedades como prediabetes y diabetes que pueden agravarse si no se ajusta el plan alimentario. Para ello, la estrategia en la mejora de este diagnóstico tiene que ser integral, tiene que estar evaluada o estructurada con una educación alimentaria, un ajuste del plan alimentario, un monitoreo clínico y antropométrico, fortalecimiento de la actividad física, estrategia comunitaria. En la educación alimentaria, de manera general, fue una plática llamada Nutrición Inteligente para Entrenar Mejor, que es el plato ideal, selección de alimentos saludables, los macronutrientes que deben de consumir, uso de trípticos para facilitar la comprensión y un cuestionario para evaluar el aprendizaje. En el ajuste del plan alimentario fue el cálculo individualizado de los requerimientos energéticos y pues una reducción progresiva de las calorías dependiendo si tenían obesidad o sobrepeso. En el monitoreo clínico y antropométrico, pues la evaluación mensual del índice de masa corporal, el índice de cintura-cadera y circunferencias. El seguimiento de glucosa y perfil lipídico es en algunos casos que presentaron los estudios bioquímicos. Fortalecimiento de actividad física, asesoría sobre intensidad, duración, tipo de ejercicio, según el diagnóstico. La estrategia comunitaria, proponer una vinculación con centros de salud y programas municipales para campañas para prevenir las enfermedades crónicas degenerativas y la insaturación de hábitos saludables, acompañada de las estrategias educativas, clínicas y comunitarias, permitirá coadyuvar la mejora del diagnóstico nutricional y prevenir complicaciones futuras. La descripción de la estrategia educativa. Número 1. La estrategia era recoger los saberes previos, ¿no? Una aplicación de un cuestionario. 2. Se aborda el tema eje, que fue nutrición inteligente para entrenar mejor. Los objetivos, sensibilizar sobre el impacto de la alimentación en el rendimiento físico y de la salud metabólica. Enseñar a identificar alimentos clave para mejorar la composición corporal. Hábitos saludables, mitos comunes y errores frecuentes, y motivar el seguimiento del plan nutricional. El 3, estrategia para estimular la participación, fue una dinámica que constaba en mencionar un hábito saludable que implementarían por una semana.
4, se resuelven dudas y se entrega el tríptico con la información resumida. Y 5, se aplica el cuestionario a cada participante para evaluar si hubo o no un aprendizaje después de esta estrategia. Este es el instrumento de evaluación. El cuestionario constaba de 10 preguntas. Podemos ver la primera: ¿por qué es importante la alimentación en el entrenamiento físico? ¿Qué pasa si tengo exceso de grasa visceral? ¿Cuál es el nutriente que da más energía durante el ejercicio? ¿Por qué es importante tomar agua al hacer ejercicio? ¿Los suplementos sustituyen la comida? ¿Qué alimento ayuda a recuperar los músculos después de entrenar? ¿Es un hábito para optimizar la estrategia deportiva? ¿Cuál es una buena fuente de grasa saludable? ¿Qué se debe hacer para tener una buena alimentación deportiva? ¿Y qué bebida es mejor para hidratarse durante el ejercicio? Como se puede observar, cada pregunta constaba de opciones, era de opción múltiple, y esta se realizó entre 5 a 10 minutos. Dentro de la plática se hizo énfasis en los hábitos, ¿no? Para optimizar la nutrición deportiva, y se dio la dinámica. Por eso fue, después de darles los hábitos saludables, fue que ellos propusieron el que iban a implementar por una semana. Se les entregó el tríptico con la información resumida, consejos para optimizar la nutrición deportiva. Se menciona la importancia de la nutrición en el rendimiento deportivo. Se menciona los macronutrientes y la hidratación como un pilar olvidado y muy importante, y pues los alimentos claves de cada uno de ellos. Análisis y resultados del cuestionario. Hice una tabla con la evaluación antes de la estrategia y después de la estrategia. Como se puede observar, tuvieron de manera grupal 60 de evaluación, y posterior a la estrategia, todos contestaron correctamente y por lo tanto obtuvieron el 100%. Se observa también la respuesta correcta y pues el número de participantes, ¿no? Del 1 al 10 con las respuestas de cada uno, y se ve también de manera individual qué calificación tuvieron cada uno de ellos. Por ejemplo, el participante uno tuvo 6, el participante 6 tuvo 8, el participante 10 tuvo 7. Y quise poner las gráficas donde hubo preguntas donde la mayoría pues hubo error. Por ejemplo, en la pregunta número 2, ¿qué pasa si tengo exceso de grasa visceral? 4 participantes contestaron de manera correcta, ¿no? Que era porque aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, resistencia a la insulina. Pero el otro 60%, es decir, 6 participantes contestaron de manera incorrecta. Seleccionaron la opción C, diciendo que significa que no están haciendo el ejercicio suficiente. En la pregunta número 3, ¿cuál es el nutriente que más energía al cuerpo da, más energía al cuerpo durante el ejercicio? 3 participantes contestaron correctamente, pusieron que eran los carbohidratos, pero el 70% de los participantes contestaron incorrectamente, seleccionando 5 de ellos que eran las proteínas y 2 de ellos las grasas. En la pregunta número 4, ¿por qué es importante tomar agua al hacer ejercicio? 6 participantes contestaron de manera correcta la opción B, que era para mantener el cuerpo hidratado y rendir mejor, pero 4 participantes contestaron de manera incorrecta al elegir la opción A, que era para no tener sed. La pregunta número 5, ¿los suplementos sustituyen la comida? Esta fue también una pregunta que la mayoría contestó erróneamente. Solamente un participante contestó de manera correcta, poniendo que los suplementos pues no sustituyen la comida, ¿no? Que era falso. 6 pusieron que no se sabían la respuesta, y 30% contestaron que era cierto, que los suplementos sí sustituían la comida. En la pregunta 7, ¿es un hábito para optimizar la nutrición deportiva?
Solo 2 participantes contestaron correctamente al decir que comer entre 3 a 4 horas para mantener una energía estable era pues un hábito saludable. El 80% contestó de manera incorrecta, 7 pusieron que era comer 2 veces al día y 10% que era comer solo si tenían hambre. Lo que nos da la evaluación final, como mencioné al inicio, se obtuvo una calificación global y fue de 60. Después de hacer la estrategia, de darles la plática, ellos obtuvieron un 100%, lo cual refleja un aprendizaje exitoso en cada uno de los participantes. Plan nutricional. Parte de la estrategia constaba de dar un plan individualizado, ¿no? Un plan alimenticio. Este es un ejemplo de un plan dado a una de nuestros participantes que fue de 1,700 kilocalorías. Fue de lunes a domingo, es decir, semanal, y contaba con 5 tiempos: el desayuno, la colación matutina, la comida, la colación vespertina y la cena. Igual recomendaciones. La distribución de los macronutrientes fue 50% carbohidratos, 30% fueron proteínas, 20% fue de grasas saludables y pues la hidratación adecuada de 2 a 3 litros al día. Esta distribución es la recomendación general para personas que son activas y ellos presentaban un factor de actividad física de moderado. Alimentos claves funcionales se les dio tanto en la plática y en su menú este tipo de alimentos. Por ejemplo, un desayuno funcional era avena cocida, más plátano, más nueces, más leche descremada. En una colación preentreno era yogur natural, una fruta, algunas semillas. Y en la comida o cena funcional era ensalada de pollo a la plancha, arroz integral y las verduras. Obviamente para cada participante se le dio los gramos exactos que tenían que consumir. Y este nada más es un ejemplo. Resultados de los participantes. Como mencioné, el ajuste calórico fue individualizado y funcional según el sexo, la edad, diagnóstico y la actividad física. La distribución: 50% fue carbohidratos, 30% proteínas y 20% grasas. En esta tabla se observa cómo fue el resultado después de un mes, después de llevar a cabo este plan nutricional al mes. En la gráfica 1 se muestra que 6 participantes, es decir, el 60%, tuvieron sobrepeso, un participante, es decir, el 10% obesidad, y 3 participantes, el 30%, obtuvieron un peso saludable normal. En la gráfica número 2 se muestra que 6 participantes, es decir, el 60%, presentan riesgo cardiovascular y 4 participantes, el 40%, no tienen riesgo cardiovascular, esto tomando en cuenta el índice de cintura-cadera. En la gráfica número 3 se muestra que 6 participantes, el 60%, presenta un porcentaje de grasa saludable y 4 participantes, es decir, el 40%, tiene un porcentaje de grasa no saludable. En la gráfica número 4 se muestra que 6 participantes tienen 60%, un porcentaje de músculo normal, y 4 participantes, el 40%, tiene un porcentaje de músculo bajo. Esto es después del plan nutricional. Estos son los resultados que se obtuvieron. De manera general, el plan nutricional fue efectivo en 80% de los casos y en 20% fueron en casos incompletos porque no siguieron el plan nutricional. Se observó una reducción de sobrepeso y obesidad con aumento del 30% en el número de personas con peso saludable. El riesgo cardiovascular según el índice cintura-cadera disminuyó en un 20%, lo que sugiere una mejor distribución de la grasa abdominal. El porcentaje de la grasa corporal mostró una mejora notable, pasando de 20% en rango saludable a 60%, lo cual refleja una intervención efectiva en la reducción de adiposidad.
El porcentaje de masa muscular aumentó ligeramente con una mejora del 10% en el número de participantes en el rango normal, lo que indica progresos en la calidad de la composición corporal. Como conclusión, estos hallazgos respaldan la eficacia de la estrategia educativa y el plan nutricional aplicado, destacando su impacto positivo en la salud metabólica y funcional de los usuarios del gimnasio. Se recomienda continuar con el seguimiento, reforzar la educación alimentaria y complementar con actividad física personalizada para consolidar y ampliar los beneficios observados. De mi parte sería todo. Muchas gracias.